Café, tostado y colado. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Tostado y colado. A escuchar este podcast que está bien duro. Estás escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Tostado y colado. Vamos a empezar esta pendeja. 3, 2, 1. Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Hoy me acompaña Edgardo Vicenti. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, mano, gracias. Todo bien, todo bien. Ahí está hablando fuera del aire de la situación actual de PR. ¿Cómo está subsistiendo con todos esos cambios? Y me dijiste que pues, las cosas que hay que hacer. Sí, mano, es que esto ahora mismo, ¿sabes? Como que hay tanto revolú random. Que yo le caí a casa a mis viejos, aquí está mami entrando, No te ¿sabes? preocupes, no te preocupes. Dándome guantes, que yo no sé para qué yo quiero guantes aquí ahora mismo, pero es que... Sí. Por si te infecto por los audífonos. No, es como que, mira, para mañana, qué sé yo. Y pues, o sea, yo dije, mira, le voy a caer a casa a mis viejos porque no puedo salir, mi licencia, mi tablilla me deja salir jueves y martes y sábado. Esta semana no puedo salir el sábado, por lo cual de jueves por la tarde a martes por la mañana voy a estar clausurado en mi apartamento, que soy yo solo en un estudio. Ujú. Y dije, no, mano, o sea, nada, yo le caigo como casi viejo, allí hay buena comida, ellos cocinan, no soy Sí, yo sí. cocinando malo. So, va a ser más placentero estos 4 días si lo paso allí en familia que si me quedo aquí en casa solo. Ajá, Y pues, ajá. o sea, acoplándose uno a estar aquí Sí, no me imagino. Es que nuevamente. acá pusieron el lockdown, pero igual hay gente saliendo y no está tan estricto como en Puerto Rico, que Puerto Rico en verdad, que creo que lo he hablado aquí muchas veces, que sorprende lo bien que están manejando algunas cosas para usualmente el mal trabajo que estamos acostumbrados que hacen. Pues, mano, yo te podría decir, y no es para entrar en política aquí ni nada, No, claro, claro. pero la primera decisión de hacer el primer lockdown Mm, fue bien buena. sí. ¿Sabes? Mira, antes de saber nada, ¿sabes? Esto es de los tipos de problemas que uno mira y es como que, ok, no tengo datos, pero tengo que actuar. So, tomaron una acción que, ¿sabes? Vamos a cerrar a las 6, los negocios no van a abrir, ¿sabes? Solamente cosas que sean realmente necesarias, Ujú, todo el mundo en sus casas. Pues eso estuvo cool. sí. Lo que haya molestado es todas las otras acciones después, que si tú las llevas a poner desde el primer día, yo no tenía problema. El problema es el cambia y que yo lo veo como una distracción, o sea, lo veo como bolitas de humo para como que, van 2 semanas y todavía no estoy haciendo pruebas. Pues mira, ahora no pueden salir los lunes, ni los miércoles, ni los sábados, y los Ujú. domingos está cerrado. 2 semanas después, todavía no he hecho pruebas todavía. Pues mira, pues ahora todo el weekend santo va a estar cerrado en Puerto Rico, porque pues sí. Mm, Y yo estoy acá como que yo que soy un tipo, o sea, mi background en finanzas y me gustan las estadísticas, y es como, ok, show me the data. O sea, ¿dónde están los datos que dicen que esto, lo que estamos haciendo actualmente no está funcionando y ujú. que hay que ponernos más estrictos? Y los datos dicen, o sea, Google saca unos datos que pueden buscar bajo Mobility Data, usando los apps de GPS de ellos, que es Ajá. Waze y Google. Ellos pueden saber cuánta gente está saliendo a diferentes tipos de establecimientos. Y los Ok. datos son impresionantes, hermano, ¿sabes? Como que 80% down de gente yendo a restaurantes, 75% abajo yendo a oficinas, 51% abajo saliendo a hacer compras. Y es como que, mira, esto estaba funcionando hasta el 29 de marzo, so, ¿por qué estamos moviendo Ajá, las ajá. cosas? ¿Sabes? Once it's working, ¿para qué estás friqueando a la gente? Y pues llega a la conclusión que simplemente es o que están trabajando sin datos o que simplemente están tirando bombas de humo. Sí, sí, sí. Y, y pues, Sí, y pues me mano. molesta, ¿sabes? Sí, Me no. molesta el estar trabajando así sin datos y a No, lo y loco. me imagino, o sea, tú eres un numbers guy, como tú dijiste, finanzas y estadística, y pues ese es tu background, so que me imagino que cuando no te dan los datos es como que, ajá,
pero que están haciendo como que estamos aquí yéndonos por el gut 100%. A ver Sí, qué sí, pasa. todo es de la baqueta, ¿sabes? Y que en Estados Unidos están haciendo lo mismo, pero del lado contrario. Ujú. Porque aquí en Puerto Rico el playbook es, pues, ir contra los empresarios y contra, ¿sabes?, el capital, porque vamos a cerrar y que se chave todo el sector productivo. Y en Estados Unidos, pues, en muchas partes es lo contrario, ¿sabes? Trump está como que, no, vamos a proteger las empresas y esto está bien, ¿sabes? Como siguen saliendo a comprar y siguen yendo a restaurantes. Ujú. El gobernador de Texas, ¿sabes? Como que también, como que, no, mira, ¿sabes? Si gente muere, pues, pero hay que proteger la economía. Que todo el mundo está actuando más o menos igual, sin datos, simplemente disparando. Sí, Pero en Puerto Rico porque es es algo, porque especialidad. es algo que no conocemos realmente. O sea, obviamente una pandemia a lo mejor se puede trabajar. Han dicho no, que esto pues lo conocemos con el swine flu y el bird flu también, que lo que pasó, pero hermano, esto otra era totalmente. Y para lo que está pasando Sí, sí, ahora es como que es bien unknown tomar decisiones sin realmente saber qué es lo que puede pasar. exacto. Y por eso es que yo creo que la primera acción de vamos a cerrar y después averiguamos qué es lo que está pasando es la correcta. Ajá, O ajá. sea, pues cuando el problema es tan grande y puede ser tan caótico, pues tú quieres overreact. O sea, tú no Sí, quieres llegar, esperar y esperar y esperar y convertirte en Nueva York. O esperar y convertirte en Italia. sí, mano. Tú quieres overreact inicialmente. Pero Claro. después de que you overreact, pues el gobierno tiene que ponerse de acuerdo y empezar a buscar datos, empezar a comprar los equipos correctos y actuar de manera rápida. Ujú. Y eso no es lo que están haciendo, ¿sabes? Están dando vueltas y dando contratos de 40 millones a compañías de construcción para comprar pruebas de coronavirus, ¿sabes? Que es como que, ¿what? Sí, Y sí. después salen y dan un cuento ahí de que, no, esa compañía era la más adecuada. Sí, Oh, hay un you hear papelón yourself. cabrón ahí con las pruebas y pendejadas. Ella habló ahora, ¿verdad? Sí, sí, habló hoy, mano, y literalmente yo estaba escuchando, La gobernadora de Puerto se Rico, gente, by puse the way. Wanda Vázquez. Ujú. Y me daba como retorcijón, ¿sabes? Yo como que no puedo escuchar a esta señora spinning este story, como que diciendo esto en un monólogo, que si tú la escucharas y vivieras en Marte, pues tú se lo crees. Ujú. Pero es como que, vamos, o sea, tú me estás tripeando, como que tú estás intentando, ¿sabes? Como que buscó una línea conductora y justificó todo de alguna manera, pero claramente todo el mundo sabe cómo funciona Puerto Rico, o sea, todo el mundo Sí, sabe que ese contrato de 40 millones fue un pana, ¿sabes? O alguien que le debía un favor o algo así, ¿sabes? There's no way around it. sí, pero El, con- la gente se está el contrato de los encojonando ya. ventiladores, Ujú. sí, la gente está incomodando, pero a la misma vez, eso pasó el domingo pasado y ese mismo día, 5 horas después de que salió esa noticia, o sea, un push notification de Andy y toda la cosa, ¿sabes? Como, corrupción masiva, 40 millones, no hay pruebas. Ella sale y anuncia una conferencia de prensa y dice lo de Semana Santa. No, mira, vamos a cerrar viernes, sábado, domingo. Nadie puede salir. Sí, o sea, que tú crees que es Y, como y, y, un... y el oh, tema se convirtió todo el mundo como de friqueado, puñeta. Y de momento el lunes tú pasas por Costco y desde las 9 de la mañana las filas dan vueltas, ¿sabes? Al ujú. parking, porque la gente está como que vuelta loca, como diablo, ya vamos a cerrar en 3 días, nos van a cerrar por completo el supermercado. Creando Y hay un caos caos. para evitar el problema. Sí, sí. Y lo peor de todo es que cuando, de nuevo, miramos los datos, el gobierno de Puerto Rico no recolectó porque no tiene la habilidad de recolectarlo, lo recolectó Google. Ujú. Tú ves que, mira, esto está funcionando. Y cuando tú ves spikes en la salida, coinciden con momentos en los que hicieron anuncios como ese. O sea, Ujú. cuando salió Pastora, que era tirar el mensaje de WhatsApp, en esos momentos que tuve spikes, la gente salió y a los 2 días se tranquilizaron y volvió a bajar las salidas y todo esto. Entonces, Ujú. como que con el cuento de que estoy ayudando y estoy siendo más estricto, en verdad lo que estoy es desayudando y jugando a la política. Y a mí eso me desespera, mano. O sea, yo creo que aquí la gente puede morir. Mano, el primer ministro de Inglaterra Ujú. está en el hospital, ¿sabes? Intensivo. O sea, Sí. esto no, o sea, tú no puedes ser un government actor y decir, no, estoy en el gobierno, o sea, me va a dar buen healthcare y buena salud y voy a poder entrar al hospital y pues voy a estar bien. No, o sea, hay gente bien alta que se muere por esto Ujú, o que se ujú. enferma y llega intensivo. So, aquí nadie está seguro, o sea, no es como en María que como que tú podías entender, o sea, y no estoy justificando que lo hicieran, pero puedes entender el que hayan 3 tipos en el centro de convenciones buscando contratos y robándose chavos, porque ellos la están pasando tranquilos, o sea, en su casa hay planta, en casa del vecino también, allí nadie pasa nada, y los tipos que se están muriendo de hambre, ¿sabes? Que no tienen agua en Orocovis y en Utuado, pues están lejos, tú nunca los ves. O sea, tu familia está tranquila, ¿sabes? O tú estás campeando por lo tuyo y estás bien.
Pero ahora no, ¿sabes? Ahora, ¿sabes? Tu mamá se le puede pasar algo por tú no traer los ventiladores. Sí, sí. ¿Sabes? Tu hijo se puede enfermar porque no hicieron pruebas y no se enteraron que el tío estaba enfermo y que eso se pudo haber detenido. Ujú. ¿Sabes? Como que este tipo de cosas que a mí me sacan por el techo, porque como que nadie está pensando en que esto realmente es un problema y que la gente muere por esto. No, claro, y a mí, la manera en que se propaga todo es tan crazy, loco. O sea, yo hace menos de 2 semanas atrás Puerto Rico tenía menos, que viste, que nosotros sepamos y que nos los tapen. Puerto Rico tenía menos de 100 casos. O sea, ya estamos llegando a los 1000. Y de una persona como tú que viene de este background de estadística, ¿cómo tú puedes ver que esto ha impactado a la economía en total, o sea, del mundo entero? ¿Y cómo tú crees que nosotros podemos recuperar de esto? ¿Me escuchaste? Hello. Ahora, hello. ¿Te Me fue ahí fuiste? un momento. Ok, ¿dónde te Sí, quedaste? estaba diciendo que nosotros sepamos que cuántos casos habían en Puerto Rico Pues hace 2 semanas. sí, por eso, ¿no? En todos los sitios en el mundo entero hay unos spikes grandes porque el R2 es en eso, no sé, lo vi en Contagion, la película, no sé si la viste, para alimentar mi paranoia Le, más le- le- le estoy, todavía. le estoy pichando a todo lo que tenga que ver con esta Mano, es película. como que esto es lo que está pasando. Obviamente le ponen por 10 de Hollywood, pero te explican un montón de cosas que tú como que, contra, pues, cómo se propaga una pandemia y toda esta cuestión. Y, y la película, Contagion, es exactamente lo mismo, pero el virus es una mutación de un swine flu y de coronavirus. So que el Ok, mortality rate es bien alto. es bien alto. Sí, Y el Contagion también es bien y el, alto. el Contagion, Tiene, loco, es tiene como que las dos cosas. de la noche a la mañana ya. Pero nada, la cuestión es que están tratando de hacer la vacuna en la película. So, nada, la cuestión es que el Contagion en coronavirus literalmente es lo mismo, por eso es que es tan scary. Tú ves esa película como que, puñeta, pues me tengo que comprar una pistola porque, ¿sabes? Obviamente alimentando la paranoia. Pero viendo esto, ya que pues obviamente todo el mundo, yo veo que está manejando el problema totalmente diferente cuando es un mismo problema. Y yo Ujú. como que, pero ¿por qué no, sabes? No, ¿por qué no llegan a un acuerdo y dicen, mira, está funcionando esto aquí, esto acá, vamos a hacerlo? No es como que, esto no es política, esto no es, ¿me entiendes? Esto no es una... Es que lo juegan como política, ese es el problema. O sea, y como la política en Estados Unidos es diferente a la de Puerto Rico, porque en Estados Unidos tú ves los dos partidos y el republicano es pro-business, ¿sabe? Small government, el demócrata es big government y más, pero ambos tienen aspectos bien económicos. Ujú. Pues el big play en Estados Unidos es, ok, aquí le damos el bailout, se lo damos a los big guys o se lo damos a la gente pequeña. El gobierno en Puerto Rico no tiene nada que ver con algo económico, es Sí. todo partidista. So, aquí lo que están realmente es jugando para las gradas, para las elecciones y posicionándose como que no, yo estoy haciendo, Ujú. pero me olvido por completo del lado económico. Me olvido por completo del lado saludista, ¿sabes? Porque no, porque es indiferente, ¿sabes? La gente se muera, no, ellos se murieron más. Ujú. O sea, Ujú. en Italia está peor, si en Italia está peor y aquí está mejor, pues yo estoy haciendo un buen trabajo. Sí. O sea, y solamente en Puerto Rico el juego es, déjame aparentar que estoy haciendo. Y mientras yo siga aparentando que estoy haciendo y no esté tan malo como Italia o tan malo como Nueva York, yo tengo un win para las elecciones. Claro. Y Sí, yo creo sí. que ese es el juego de Puerto Rico. No, y pues ahora, ¿y cómo tú ves los small businesses en Puerto Rico que se han afectado con esto? Porque pues obviamente No, debe haber, o sea, unfortunately, como el bittersweet, me imagino que hay negocios que están booming con esto y a la misma vez, obviamente, los obvios, los negocios que están cayéndose o no, simplemente pues paralizados. a diferencia de, por ejemplo, María, Ujú. que sí, tú sabes, por ejemplo, yo estoy en una sin de lucro con Manolo Sidre y pues hablo bastante con él. Ok. Y hago podcast con él y he hecho un par de podcasts de hecho de este tema. Tengo también una columna que sale los lunes en el vocero con él, de Millennials versus Boomers, Ujú. discutiendo, o sea, en qué estamos igual, en qué no estamos, en qué diferimos. Ok. Y ¿Cómo? Hello. Ok, está bien, sí, fue el internet, fue él el me enseñaba internet. la tuya.
No, fue el internet, me asusté. Ok. Pensé que fue la Pues, computadora y se borra por completo. Ok, espérate. ¿Dónde te quedaste? nada, o sea, te dije, Ajá, ¿cómo se llama la, Network, la que es sin fines de lucro? Sí, pues la sin fin de lucro es de... Se empezó después de María, la Ajá. empezaron Jay Fonseca, Mamado Sidre y Anabel Torres Colbert. Ujú. Y se empezó más o menos porque la gente tenía, o sea, la gente llamaba a Jay y a Manolo y como, mira, yo no quiero donar chavos al gobierno. O sea, ¿a qué entidad le puedo donar chavos que no vaya a tumbarse esos chavos? Y ellos no pueden dar una respuesta. Y llegamos a una conclusión como que, mira, si quieres, pásame a esta entidad que estaba Foundation y nosotros vamos a buscar asegurarnos de que le llegue a entidades que sí están trabajando en la calle. Claro. Y Jay montó un grupo, ¿sabes? Que se llama Por los Nuestros. Y lo que hacíamos era que al principio, o sea, literalmente era un spreadsheet, era un pana mío, Nick, que también está en la Junta, con un spreadsheet que tenía todas las fundaciones que estaban trabajando desde Foundation, que están en Ciudadela, lo que estaban haciendo, lo que tenían de supplies y lo que le hacía falta. Y cada vez que alguien le llamaba y mira, tengo tanques de oxígeno en Atlanta. Ujú. Pues mira, el oxígeno es un buen ejemplo porque eso no se puede chipear por aire, pero chipearlo es un pero mira, Sí, sí. o sea, tengo esta medicina. Pues él venía y buscaba, pues Nick venía y buscaba, pues mira, este grupo de doctores está llevando medicina esta semana. Y los machaba, o sea, les daba el número de teléfono a cada uno, y ustedes conéctense. Y era como un Mm, connection center. qué Y poco a nice. poco, sí, no, la idea al principio estaba brutal, ¿sabes? Lo que les sorprendería más es que hasta los pequeños se pueden a proteger la data y no quieren pasar los datos. Y de momento, mira, ¿qué tú estás haciendo? No te puedo decir. Ujú, ujú. Aquella persona hace falta voluntario, le puedes pasar tu base de datos de voluntario, pero tienes un montón y no estás usando hoy. No, es que esos voluntarios son míos. O sea, y tú veías ese power stroke en medio de María y era frustrante, ¿sabes? Como que tú ves como que, mira, mano, o sea, tus voluntarios literalmente son voluntarios, o sea, ellos van con quien sea a llevar el agua. Tú no estás llevando agua y pasar los números a ese tipo para que pueda llamar y que llegue gente a llevar el agua mañana. Claro. Pues la gente se los peleaba, o sea, era un papelón. Sí, Pero sí. poco a poco la organización fue modificándose, empezó a hacer cosas nosotros mismos, empezaron con filtros de agua, laundry solares, porque la gente se moría por leptospirosis, ¿sabes? Lavaban la ropa en el río, habían bacterias y se infectaban, ¿sabes? Y pues de momento, pues, mira, pues vamos a montar laundry que funcione con placas solares para que la gente tenga donde lavar ropa, ¿sabes? Cosas tan sencillas como esas. Ujú, ujú. Y el proyecto grande que corremos ahora, que llevamos corriendo como el del 2018, es montar placas solares y baterías en comunidades non-plaza, que son comunidades que no les llega el agua de autoridad de energía de acueducto, sino que tienen que hincar pozos. Y esas comunidades, pues tú dices, pues tienen agua ahí por montones. Sí, mientras hay electricidad, porque los pozos funcionan con electricidad y son pompas grandes que, o sea, tienen una planta corriendo, no funciona todo el tiempo. Ujú. Y pues nosotros con Direct Relief, que es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, y una donación de AbbVie, que es una farmacéutica, pues estamos instalándole placas solares, sistemas de placas solares, baterías y plantas eléctricas como backup. Ya vamos como por 15, 16 comunidades que, o sea, pasó el huracán, se fue a la luz y ellos tenían agua. Ujú, ujú. Pasaron los terremotos de enero, se fue a la luz y ellos tenían agua mientras esto pasó. Y pues para que la Durísimo. gente tenga agua, que en salud, ¿sabes? Es lo primordial, ¿sabes? Como que si no tienes agua, te mueres en un par de días. No, you can do anything about it. Claro, Que es para claro. hacer Puerto Rico más robusto. Ajá, ajá. So, ustedes también tuvieron una presencia en los terremotos, ¿verdad? Eso es lo que estabas diciendo ahora. Pues en los terremotos no llamamos a tener presencia porque nosotros nos enfocamos más en cosas long term. Veo. Eh, y para los terremotos intentamos mirar dónde nos podíamos insertar y dijimos, mira, vamos a mejor concentrarnos en el proyecto que ya estamos corriendo Ujú. porque ayudan aún en tipo de terremotos, ¿sabes? Como que Sí. estas comunidades le van a instalar los sistemas, pues tuvieron agua durante el terremoto, después del terremoto cuando la electricidad se cayó en el país. So, es como que usualmente la gente cuando pasa un desastre, todo el mundo se va a ayudar de cantazo, como que, mira, te hace falta agua, te hace falta esto, y eso es bien necesario, Ujú, ujú. pero se olvidan ¿por qué no hay agua todo el tiempo en ese sitio? O sea, ¿por qué le hace falta comida? Porque no hay trabajo, o sea, como yo arreglo las cosas más a largo plazo. Y pues nosotros estamos intentando montarnos ahí, ¿sabes? Como que como yo arreglo cosas a largo plazo que las identifico durante crisis. O sea, las identifico cuando pasan Sí, cosas sí. como el coronavirus, cosas como el terremoto, pero buscarle soluciones que quizás no se solucionan en 3 meses. O sea, que es algo que voy a lograr en 3, 4 años y que cuando vuelva a pasar un terremoto, pues ya hay algo más robusto que aguanta más. Ujú, ujú. Ese Bueno, es el pues, enfoque de la organización. sí, sí. So que esta organización,
y está también Jaguar Media. Y está Dos Dedos de Jaguar. Frente. O sea, Pues, estoy tratando de hablar de los, sí. de los proyectos. So, ¿cuál fue el timeline de todo esto? Ok, pues yo me gradué de la universidad en 2013, de la UPI. Ok. Me voy a trabajar, que te lo conté fuera del aire, o sea, de la grabación, me voy a trabajar para Estados Unidos a trabajar con Goldman Sachs Ujú. en Salt Lake City, Utah, y me hacen una oferta aquí, una firma que se llama San Juan Asset Management. Yo viro a ser un trader, o sea, yo tengo 23 años y estoy invirtiendo en los mercados, o sea, hay 30 millones de pesos que yo di los nombres para, o sea, que yo hice el research, hice el nombre y mi jefe compró las acciones. Y yo tengo 23 años, yo estoy living the dream. Ajá. Pero Puerto Rico empieza a descocotarse. Los chavos de la firma que manejaban mayormente eran del fondo de Cero Estado, de AELA, chavos de pensiones, y todo eso se empieza a dry up, se empezaron a perder chavos. Ujú. Yo di un brinco a Santander Asset Management, que manejamos bonos de Puerto Rico mayormente, so, está el mismo problema, o sea, como está Puerto Rico, el sistema financiero está crumbling. Y como a mediados del 2015, Jay ya era pana, y estoy comiendo con Jay, con otro amigo de nosotros, y yo le digo, yo llevo tiempo chavando con Jay diciéndole, mira, mano, o sea, tú deberías monetizar tus redes, tú sabes, porque tú le das share al Nuevo Día, porque tú le das share al Vocero. Si ese link podría ser de jfonseca.com y tú le vendes Google Ads encima y es el shop, tú, si tú eres el que le llevas el tráfico a ellos. Claro. O sea, tú miras un artículo tuyo y tiene 2000 likes, un artículo de ellos tiene 15. Sí. O sea, tú le estás regalando chavo a esta gente. Y tanto estuve, hasta que un día comiendo, me acuerdo, fue un domingo y estábamos en un sitio que se llama Buris, que hacían unas aitas que nos gustaban un montón en San Juan. Ujú, ujú. Y él me dice, no, si tú lo haces conmigo, yo lo hago. Y yo dije, pues, ¿estás seguro? Y él me dijo, sí, si tú lo haces conmigo, yo lo hago. Yo fui el lunes y entregué el Tools Snowbridge en el trabajo. Y renuncié a un trabajo, ¿sabes? Bueno, que todavía existe, ¿sabes? Como que aguantó. Sí, un career de, ¿sabes? Súper exitoso. Para la edad, sí, ¿sabes? Como un muy buen trabajo a mi edad, ¿sabes? Un buen spot. Y me fui a ser empresario y a meterme en un mundo de media que yo conocía cero. Montamos una página, ¿sabes? Esto es Jaguar Media, de aquí que se sale Jaguar Media. Okay. Montamos jfonseca.com, lo lanzamos en diciembre de 2015. Entramos inversionistas, dicen, nada, no puede ser el Jay Fonseca el nombre principal, tiene que ser otra cosa, porque si Jay se muere, o si llega a hacer una barbaridad, o si lo demandan, pues se daña toda la cosa. Montamos un proyecto por eso que se llamó Piso 13. Jay y los inversionistas no vieron eye to eye en un par de cosas. Jay se sale, yo sigo corriendo el proyecto. Pasa María, en María se monta por los nuestros. Yo sigo en Piso 13. Pero obviamente pues María nos destruyó el modelo económico, ¿sabes? Como que lo que estábamos empezando a arrancar de empezar a vender un poquito, pues María lo frenó por completo. Irónicamente María nos ayudó a crecer un montón, porque estábamos produciendo, mis inversionistas tenían gasolina y tenían, ¿sabes? Nosotros podíamos coger gasolina y salir todos los días a filmar afuera, mientras que otros periodistas no podían. Y otros grupos no podían. Y pues, por un lado crecimos un montón, llegamos a 125,000 followers en Facebook, los videos estaban hiteando 500, 600,000 views, porque eran videos, ¿sabes? Bien impactantes. Pero ¿qué hacían con los videos? Para llegar a tanta... ¿Por qué había tanto auge? Porque eran historias humanas, ¿no? Eran historias humanas. O sea, yo salía de Orocovis y entrevistaba a 4 personas y sacaba buenos visuales, ¿sabes? Los visuales eran impresionantes, era algo realmente impresionante. Pero me dijiste que no sabías nada de media. ¿Cómo fue? ¿Que conseguiste un pana? ¿Trataste a par de gente que sabía de la cosa? ¿O cómo fue los inversionistas pusieron inversión real. Trajimos una editora que había trabajado un montón de tiempo en media, se llama Bruni Velázquez, Bruni Mari, y ella hizo un muy buen trabajo, montó un equipo legit de periodistas que aunque todos eran juniors, ¿sabes? Todos eran bien buenos. Trajimos camarógrafos y pues montamos un equipo, el primer equipo digital que yo diría que en verdad era digital, ¿sabes? Tú cogías a un periodista y él salía a la calle, él se podía grabar él mismo, llegar, editar el video, subirlo y montarlo todo esa persona sola. Y aunque teníamos un artista gráfico que como que usualmente cogía los videos y le daba un poquito de cariño, pero el capability estaba. Y Exacto. pues eso era algo que cuando empezamos a hacer nosotros a montarlo, los asesores nos decían, no, eso no se puede porque tiene que haber alguien que lo grabe y qué sé yo qué rayo. Y como ya tú sabes con este podcast, ¿sabes? Tú eres el productor, tú te buscas los entrevistados, tú te buscas, ¿sabes?
tú montas el storyline, tú haces las preguntas, tú lo editas, tú lo grabas, esto es todo tú. Pues nosotros en 2015, 2016 empezamos a probar que eso existía. Ese proyecto se escogota, o se empieza a caer a principios del 2018. Sí, porque para esa Porque el época vocero- los podcasts... ¿Ustedes evolucionaron a podcast o todavía? Pues no, mano, nosotros nos fuimos con el formato Playground, con una mezcla entre... Yo empecé con una mezcla entre Playground y Vox. ¿Tú has visto Vox Media, los Explain de Netflix? Sí, sí, sí. Pues mi modelo, yo quería hacer los Explain. O sea, yo veía eso y yo decía, este es el mejor contenido de la historia, esto va a partir las redes. En María dimos un pequeño switch a irnos más a la calle, porque pues lo ameritaba, o sea, nadie iba a querer estar viendo cosas desde estudio, pero después viramos. El problema es que producir eso es bien caro, o sea, como que toma un montón de tiempo, es Tacho, bien bien complicado. La gente no sabe cuán difícil es poner subtítulos en un video. ¿Sabes? Mano, o sea, Subtítulos. a Y María ya. le hicimos un par de videos. O sea, toma horas, porque Toma tienes que ir horas. frame por frame, viendo que esta persona dijo, ok, ¿cómo se dice esto en inglés? Ah, ok. Ta, ta, ta. Y después ir o sea, es un trabajo bien tedioso. Yo tengo una invitada que me dice como que ella está acá bien presente en... Ella es la presidenta de HYPE, Hispanic Young Entrepreneurs and Professionals de Georgia, del Georgia Chamber of Commerce. Y pues ella como que, mira, pues la comunidad latina está creciendo acá y la comunidad asiática. Estaría bien, cabrón, que pues además de tú pongas subtítulos en inglés en tu podcast, que a lo mejor tú también pongas como que subtítulos en coreano y yo... Luego, poner subtítulos y punto en español es difícil. ¿Tú quieres? O sea, yo me imagino que hay gente por ahí que lo hace, pero no va a ser tan accurate y no, ¿me entiendes? Como que eso es otro ball game totalmente. Y además, cuando te das cuenta de cuánto me añadió. O sea, yo le añadí, y esto es algo que mucha gente no entiende. Tú le añadiste un 10% al valor de producción, Sí. pero te costó un 300% en trabajo. O sea, te costó 10 horas hombres para añadirle un poquito al valor de producción y la cantidad de personas que lo van a escuchar al final del día. Y cuando tú estás montando un negocio, eso es parte ¿sabes? Indispensable de ver. Y pues Piso 13 pues, logramos mangarle que los periodistas pudieran grabar y todo esto, pero todavía el volumen no está donde tenía que estar. María pasa, nos daña el revenue stream, nos daña el prospectos de venta. Y de momento llegamos a enero de 2018 y uno de los chamacos que trabaja conmigo viene y me dice, mira, mano, el vocero me ofreció duplicarme el salario que ustedes me pagan y hacerme un empleado full time con full benefits. Y yo le digo, bueno, pues felicidades, o sea, yo no te puedo decir más nada que bueno por ti, mano, o sea, en este momento, Sí. o sea, el trabajo, o sea, o sea, good for you, mano, o sea, yo estaba bien feliz por el pana. ¿Qué se puede hacer? Pero mis inversionistas freaked out, ¿sabes? Como que no, hay que darle unos compitos a toda esta gente, que si cómo es posible. Y yo, bueno, yo dije a todo el mundo que les dimos contratos hace un año. Ustedes no querían darle contratos porque no estaban sobre el negocio. No, pues hay que darle unos compitos. Y pasamos de que fuera todo el mundo freelance al contrato de un compete más exclusivo de la historia. Y poco a poco la gente sí, no, bueno, o sea, era algo que yo lo leí. Y Tu alma es mía. Sí, no, literalmente era como que si tú quieres trabajar en Puerto Rico después de irte a esta compañía, tienes que volver a nacer, ¿sabes? Como que no puedes. Vete a Puerto Rico cuando dejes de trabajar con nosotros. Y los periodistas se fueron, me dijeron, no, yo voy a coger esto, y poco a poco se fueron yendo, diciendo que no. Y ahí yo estaba hablando con Jay, él le había ayudado a montar como un resumen por las mañanas que él quería hacer, con un chatbot que se de carajo. Y le dije, no, y si le damos un trailer nuevo a esto, y en vez de hacer todos estos videos tan complicados, nos podemos hacer podcast tú y yo. O sea, yo hago una economía, tú haces uno por las mañanas de noticias, hacemos uno de noticias de Estados Unidos, nos buscamos fulanita, hacemos uno de recursos humanos. Y él me dijo, pues vamos. Y como a mediados de 2018 yo paso de Piso 13 a volver a restart Howard Media. Durísimo. Y mano, fue un palo, ¿sabes? Hicimos un chatbot en Facebook que en su pico 200,000 personas todas las mañanas le llegaba un mensaje en Facebook de Jay Fonseca diciéndole buenos días fulanito, aquí está la noticia más importante del día. Luego cuando Jay, Cabrón. yo me acuerdo cuando yo escuché la entrevista de Jay en Chente y me acuerdo al final de la entrevista como que Chente diciéndole, ajá, ¿y para cuándo? Y porque la gente le interesa lo que tú dices. Porque tú no haces un podcast de resumen de las noticias todos los días o semanales y como que espérate, qué sé yo qué,
De momento él lo saca, loco. O sea, yo que soy yo soy de las personas que yo con las noticias, a mí me arruinan el día las noticias. Porque, Ey, o sea, yo trato de balancear mi vida, o sea, yo tengo mis ansiedades y mis cosas personales, entonces me van a traer problemas que yo no puedo resolver. Y es como que, ok, prefiero hacerlo o preguntarle a un pana que esté informado o tener los podcasts como ustedes, como que, mira, ¿qué está pasando? Pues le doy play a Jay, ¿me entiendes? ¿Qué está pasando en Puerto Rico esta semana? Y lo de los últimos 3 episodios los veo. Si hay algo de economía, voy a economía con Calle contigo, ¿me entiendes? Como que... Y me informo más fácil. Pero en verdad cuando eso salió ha sido un beneficio bien cabrón para población puertorriqueña. sí, sí, y es que leer el periódico, o sea, para empezar hay 3 o 4 periódicos, y tú como de cuál leo, porque yo no tengo tiempo para leer los 4. Y para colmo, La todos noticia, tiran para esquina, todos tiran para algún lado. te hace falta Y alguien que los coge y lo lleva al medio, o sea, que no, te diga, mira, pues, y Jay es bastante, o sea, es bastante neutral, ¿me entiendes? Como que hay veces que se tira la opinión, pero normal, él lo dice y él es bastante neutral en todas las noticias que él dice. Y tú igual. sí, no, o sea, y te puedo decir que el tipo, as straight as they come, o sea, yo he visto que le han ofrecido cosas, Me y le meten imagino. presión, y simplemente does not work, o sea, si algo, o sea, si algo te puedo decir es que, o sea, en verdad, desde ese lado, el legit. ¿Ustedes, Eh, ustedes eran, ustedes eran panas de universidad o panas de crianza? Bueno, son, como mano, si hubiese sido pasado. no, yo conocí a Jay 2012-2013. Ok. La cosa más random del mundo, yo lo veía en televisión. Yo estoy bajando con un pana mío por las escaleras de administración de empresa de la UPI Ujú. y veo un póster que dice Jay Fonseca hoy a 12 y eran a 11:55. Y Ok. el pana, está loco está aquí hoy a hablar de finanzas. Y cuando bajo al primer piso, veo en la mesa de inscripciones que hay una jeva que a mí me gustaba. Ujú. Y ella es la que está escribiendo, y ella es la que está escribiendo para la cosa esa. Y yo miro el padre y le digo, no, vamos para allá. Y él, ahora, y yo, sí, sí, vamos Obligado, para hablar obligado. con esta nena. Y resulta que ella era hermana de la novia de él en ese momento. Qué cool. Y pues yo salía a janguear con ella y me encontraba a él. Qué cool, qué cool. Y así nos hicimos, ¿sabes? Poco a poco así nos hicimos para... Y después nos dimos cuenta que teníamos amigos en común, ¿sabes? Qué sé yo, y nos fuimos haciendo para... So, pasas a World Media y entonces Jay te tira la propuesta esta de como que vamos a darle restart y vamos a hacer podcast. ¿Cuál fue el enfoque de La propuesta, ustedes? la propuesta se la tiré yo. Él Ah, ok, estaba ok, como que ok, ok. hay algo que tenéis que acordar cuando él hace esto en el de que hacemos lo del chatbot. Él ya había empezado a hacer resúmenes de nuevo porque ese fue el primer producto que nosotros hicimos en el 2015. Ajá. Este producto empezó aquí en 2015, se tumbó por el piso 13, pero él empezó de nuevo a finales de 2017. Pero de momento venimos con el backlash de las elecciones del 2016 y Trump y todo lo que pasó en Facebook, y Facebook tumbó todo lo que era noticia. O sea, de momento las páginas de noticias y de opinión como la de Jay Esto fue vieron después del 60. revolú de Cambridge Analytica. Yep. Y, Ok. y, y Jay vio de momento, o sea, un video normal de Jay Ujú. tenía 80,000, 70,000 views y de momento eran 15. Y este macho estaba freaking out. Pero, No me pero imagino. una bola de estrés, como que, mano, yo llevo años montando este network, o sea, y este es mi bebé, o sea, a mí me ve más gente aquí que en radio y en televisión, y se me desplomó. Y yo le dije, nada, pues vamos a ver si el chatbot funciona, y después nos ponemos a jugar. Funcionó, y yo digo, pues ya tenemos distribución, ahora lo que falta es producto. Vamos a Ujú. buscarnos gente que monte un producto bien brutal, ¿sabes? Que hable las cosas como son, que no sean los economistas aburridos o la gente o los empresarios aburridos estos que a veces llevan a radio y a televisión, lo mismo de siempre. Sí, sí. Los Vamos a buscar a otra boomers. gente y Como vamos a que montar cabrón. sí, sí, vamos a montar un network. Y ahí arrancamos con un network. El primer podcast fue el mío de Economía con Calle. Mano, y me acuerdo que lo grabamos, teníamos una oficina que era menos de 10 por 10, ¿sabes? Como 6 por 6, era súper pequeña. Un Ujú. eco encojonado, con un micrófono que nos dimos después cuenta que tenía demasiado gain y pues el eco era estúpido. Sí, sí. Pero lo tiramos, lo pasamos y la gente dijo, esto se escucha bien malo, pero lo que está ahí está bueno. Sí, eso es algo Y que, mira, yo llevo ya varios meses, yo como 6 meses dando consultoría de podcast y dando coaching y toda esta cuestión de gente que está empezando. Mano, y algo que no entienden la gente es el balance entre calidad y el balance de calidad de audio y de contenido. Porque tienes que tener un balance ahí bastante, porque si calidad de contenido es buena y tu audio es una porquería, puede ser de celular.
pero es bueno. Porque yo sé que un momento Jay, ¿verdad? Que hacía los podcasts en el celular. Directamente Sí, sí, desde el... sí. Sí, No, y... cuando nosotros arrancamos, empezamos a grabar, y esto es 2015, ¿vale? Que todavía estamos como que smartphones entrando. Nosotros nos acordamos como que Snapchat todavía no era un thing, y estamos grabando con el celular vertical. Ujú. Y los padres de nosotros, que pues él trabaja en Telemundo y ¡Mira, nos qué tú haces! ¡Eso es un pecado! tú haces cantólogo grabando vertical, ¿sabes? Eso es Eso no es pecado, horizontal. Sí, sí. ¿sabes? Pero pelea eterna. Y yo, mira, pero es que se ve mejor vertical. Ajá. No, Sí, porque la gente ¿sabes? está Porque la gente está con el celular vertical. ahead of time. Pero fue por total ignorancia. Sí, Y sí. la gente como, no, vamos, mete luces a eso. Y yo, mira, pero es que ahora mismo, ¿sabes? Estamos arrancando. Cuando, si a la gente le gusta esto, Ujú. compramos un sistema de luces y compramos Sí, un sí. mejor micrófono y compramos una cámara. Y poco a poco fue así, fue como que nosotros tiramos el producto y hay un mínimo, o sea, en negocio se le llama un minimum viable product. O sea, que es algo que ya está, que puede salir. Pero hay una Ujú. máxima que dice que si tú no estás ashamed de la primera versión de tu producto, te tardaste mucho en sacarlo. Hmm. Porque Me es como gusta que, eso. mira, ¿sabes? Si tú lo llevas a un punto en el que ya esto está polished, pues tú nunca probaste tu mercado. O sea, tú quizás la pegaste por suerte, Ujú, ujú. pero nunca probaste. Y con los podcasts eso es algo bien interesante, mano, porque algo que la gente no entiende. Por ejemplo, yo aprendí el piso 13. En piso 13 nosotros teníamos 3 periodistas principales que Ujú. salían en cámara. Una de ellas era como que tocaba noticias bien, ¿sabes? No triviales, pero happy, ¿sabes? Como noticias positivas, cosas de viajes, ¿sabes? Como que más turismo. Y era Ujú. bien tranquilita y bien poli. Una muchacha que era bien seria, que tocaba política y hard news. Y un chamaco que era bien payaso, ¿sabes? Que era bien cool en cámara, que tocaba temas quizás de salud y cosas más serias, y de perspectiva de género y esto, pero con una personalidad bien, bien activa. Ujú, ujú. Había gente que odiaba a ese chamaco, pero amaba la serie. Había gente que no soportaba la serie, pero amaba a la de turismo. O sea, y yo me fui dando cuenta, bueno, mira, a mi mejor Hay amigo le nicho, gusta hay nicho. una, a mi hermana le gusta la otra, y a mi mamá le gusta el tercero. Y Sí. ninguno soporta a los otros dos. Pues aquí es, ¿sabes? Lo lindo de internet es que yo puedo hacer nichos bien específicos, o sea, que quizás a ti no te importa un bledo el podcast de economía, pero te encanta el de recursos humanos, o te gusta el de religión, Sí. hablando de Howard Media, Jay. Ajá, ajá. Sí, Y, entonces pues por ahí cuando viene a eso, tú eres un numbers guy, ¿verdad? So, ahí fue que tú empezaste a ver el valor del gut feeling o el valor del gut, como que, ok, espérate, la persona que se vaya con el gut feeling sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de prueba de mercado puede lanzarse y alguien en el mercado le va a gustar su producto. ahí fue que yo me di cuenta que siempre había alguien que le gusta tu producto Ujú. y que no iba a decirle que no a un talento o a una idea porque a mí no me gustaba. O sea, yo dije, ok, a diferencia en televisión que producir el piloto te Ujú. cuesta millones de pesos, para yo hacer un podcast nuevo hicimos uno de reggaetón. Ese Sí. podcast de reggaetón fue tan complicado como cuadrar con un reggaetonero y sentar al que lo iba a entrevistar y decir, vamos a ver cómo sale de aquí. Me tomó 5 horas de trabajo, 10 horas de trabajo. O sea, ese es el costo de producir ese episodio. Mm, ujú. Y si lo que me cuesta es tan poquito, pues yo puedo producir un montón de ellos, ver cuáles funcionan y que la misma gente me diga cuáles quieren ver. Porque los números te dicen, Mm. ¿sabes? Es eso mismo, los números te van diciendo cuáles son autosustentables o autosostenibles y cuáles no. Y cuáles tienen un nicho y cuáles no. ¿Sabes? ¿Cuál es el nicho suficientemente grande como para sobrevivir, para que haya advertisers y eso? Que es algo bien complicado. Tú estás en Estados Unidos y allá la gente ya está más cómoda auspiciándose en podcast. Sí, aquí, Aquí los rates aquí, ahí todavía, la aquí gente los como rates todavía están que bien bajitos. le brillan los ojos cuando tú le dices que tú tienes un podcast a la gente. Ah, tú tienes un podcast. Como que, sí, sí, como que, Pues acá los números están bien, bien, bien bajitos todavía. O sea, es como sí, que los números de lo que pagan por auspicio y las agencias como que no demasiado. entienden. Sí, no, o sea, es un dolor, o sea, es como que vender los podcasts en Puerto Rico todavía no es un negocio profitable. O sea, es como que, a menos que tú seas un superstar como Jay, Ujú, ujú. pues, Sí, pues sí, para sí. Jay, los podcasts de Jay son profitables. Los que él sale. Los que salen los otros talentos, barely cover cost. Ujú, ujú. Por más Sí, que, por por eso más que que tienen la distribución.
No, y eso es algo que yo tengo muchas discusiones con mis amigos en publicidad que tienen experiencia en publicidad y llevan años en publicidad, pero nunca han trabajado un podcast. Lo que saben es lo que consumen. Yo que yo voy para 3 años, tú más o menos llevas más que yo, pero tú bien sabes que el producto del podcast no es el mismo que una página de Instagram, no es lo mismo que una página de Facebook, no es lo mismo que un website, no es lo mismo que un brand, no es lo mismo que un producto. Es totalmente diferente. So, Sí. ¿qué tú puedes... ¿Cuál tú crees que en todos los podcasts que tú has producido, cuál tú crees que son los 3 factors que la gente ve más rápido cuando van a escuchar el podcast? O los más importantes de un podcast. Bueno, tienes que, como esto yo lo veo como que, por ejemplo, aquí estamos grabando video y estamos grabando audio. Uh-huh. El video es la promo del audio, es como yo lo veo. Sí, O sea, es de como acuerdo. que el video de Facebook y de YouTube es para que la gente encuentre que este podcast existe y después tú lo llevas a Spotify o a Apple Music o alguna aplicación de audio para que lo escuchen en el carro y escuchen la hora entera, porque nadie se sienta a ver un video de 1 hora en YouTube. Yo específicamente, o bien por la persona. yo tengo las luces y tengo la cámara que me compré todo específicamente para mover mi audience a YouTube. Pero obviamente igual, Okay. yo sé que hay gente que ve la promo del video, como tú dices, y van directamente a audio, ¿entiendes? Pero yo específicamente, ya yo en audio tenía mis números sólidos. Ahora, ok, quiero mover la gente para YouTube, quiero subir eso que quiero mejorar la calidad del video. Pues sí, ¿no? O sea, Pero ajá, y continúa. eventualmente se puede, o sea, y por ejemplo, Chet tiene números estupidísimos en YouTube. Y un Joe Rogan tiene números, o sea, pendejos en YouTube. Pero el crecerlo ahí es más difícil, porque al menos como yo lo veo, Requiere más tiempo. tú compites con Netflix. Veo. O sea, si yo estoy frente al televisor o en la computadora viendo algo, pues el highest production value en Netflix. Y yo competir con Netflix está bien complicado, porque eso, o sea, cada episodio cuesta $1,000,000. Tiene writers, tiene un montón de producción, Mínimo. ¿sabes? Mínimo. Está hecho perfecto, ¿sabes? Como que, y pues yo competir ahí está bien complicado. Ajá, Versus que cuando yo me muevo a radio o a Spotify, yo compito, y no es por tirar la mano, pero compito con Molusco. No, de acuerdo. Y Que ahora y se compito movió con- que ahora se abrió y sacó, ahora se está moviendo él para el podcast world. sí, y le está metiendo sólido. O sea, Sí, pero es que eso es lo que tiene que hacer desde que nació el podcast. O sea, pero pues, De acuerdo. ya se metió. pero la producción de radio y más la local es mucho más competible porque ellos tienen, el Molusco puede producir media hora de gloria todos los días. El problema que tiene es que tiene que producir 3. Y como tiene que producir 3, pues es complicadísimo. O sea, si yo hago un podcast una vez a la semana, yo que tengo que producir en media hora, pues esa media hora puede ser, o sea, puede darle vueltas a Molusco. Y yo lo que tengo que hacer es asegurarme de que cada vez que yo produzca algo, compita con radio y con Radio por Boricua de una manera que yo le dé vueltas alrededor de ellos. O sea, si lo puedo hacer una vez a la semana, pues lo hago a la semana. Si lo puedo hacer 5 veces a la semana, pues, o sea, tienes un profitable product. Y así es como yo lo veo. O sea, es como que, pero lo que me trataste originalmente, desde que yo veo que son los factores que pueden coger, ese es uno. O sea, tú puedes producir, llevar a alguien que produzca solo, porque, o sea, porque aquí no hay productores ni nada, a un nivel que pueda ser mejor que lo que hay en radio actualmente. Lo segundo es que para el video, para poder promocionar el podcast, que sea alguien que arranque duro, ¿sabes? Que sea alguien que cree controversia, ¿sabes? Que no sea blanda al principio, que, ¿sabes? Yo decía a la gente, a los muchachos, mira, tiene 5 segundos para capturar la audiencia en Facebook, y si no, le dieron scroll down y nunca más te volvieron a ver. Sí, sí. ¿Sabes? So, tienes que arrancar el video bien, bien duro. Y, no, ¿sabes? Ajá. No sé, o sea, es que realmente hay algo para todo el mundo, ¿sabes? Si puedes hacer preguntas y darle suficientemente consistencia. Y otra cosa, hay personas que uno diría, esta persona no puede hacer podcast porque es muy bland, ¿sabes? No, es muy serio, no es muy tímido. Deja que haga 10. O sea, Sí. date un periodo de 10, graba 10 entrevistas y te vas acostumbrando a entrevistar. Y Sí. lleva a alguien que esté acostumbrado a entrevistar contigo para que te sientas más cómodo en las entrevistas. O sea, y quizás pues tú quieras hacer un one-to-one, pero llevas 3 los primeros 10 Ujú. para que
para que se te haga más fácil y veas cómo funcionan y casi cualquiera se puede entrenar a crear un podcast, en mi opinión. Como que quizás nuevamente no sea Jay o no sea Vamos Rocky Olivo, que son gente que ya lleva años haciendo esto, tiene una habilidad brutal, pero good enough. De acuerdo, de acuerdo. Sí, no, eso es lo que yo como que lo primero es que yo aconsejo es que, mira, quítate el miedo de que se va a escuchar una mierda. Vas a hacer una mierda en los primeros 50 episodios. Que los primeros 50 episodios van a ser una basura y si tú vas a hacer podcast como tú dices, olvídate del dinero porque aquí esto no es profitable. O sea, esto es simplemente si te gusta. Si llega a ser Joe Rogan, que pues mira, uno de cada 10,000 va a llegar por ahí, pues Claro. cool. Si llega a ser Chente, ¿sabes? Yo estoy seguro que Chente no le saca ni tantos chavos al podcast. No, Chente no, logra no, promocionar sus shows. Claro, claro, esto es como Que- es como un embudo, ¿sabes? Para tú hacer, para el end product o lo que vayan a consumir. ¿Sabes? Tú le metes ahí todas las cosas que tú que quieras monetizar, promover dentro del podcast. Pero no puedes pensar que es como radio, que es como que, bueno, hoy es traído por tal, ¿me entiendes? Como que depende del flow del podcast, pero tiene que ser sutil y tiene que ser, mira, sí, me compré este cover, se ve bien ya, y te lo promocioné y de seguro lo uso de verdad, ¿entiendes? Eso es lo que la gente quiere escuchar. Exacto. Pero, sí, Que, de que, acuerdo. que, que por eso tiene un valor bien bueno. O sea, es como que la gente que los advertisers que se han metido a advertising podcast, por ejemplo, hay una marca de internet que se auspicia con puestos para el problema. Yo estoy seguro que esos tipos les están subiendo los números. Porque Sí, el advertising de podcast es tanto más personal, ¿sabes? La gente que te escucha se convierte como panas tuyos, hermano. Sí. ¿Sabes? Como que la gente te ve en la calle como que, o te hablan y es como que no, porque te han estado escuchando en sus oídos por tanto tiempo, o sea, probablemente por hours toda la semana, que ya lo que tú le dices es como si se lo dejan pan. Sí. A diferencia de los anuncios en Facebook, otras cosas que son más impersonales, ¿sabes? Y son No, un y anuncio, precisamente. quita también el hecho de que, ejemplo, si tú y yo nos conocemos en persona sin yo haberte escuchado y viceversa, originalmente, ¿sabes? Nosotros los seres humanos tenemos como que barreras de la gente, como que, ok, pues vamos a ver cómo es esta persona, a ver, vamos testing los waters y toda esta cuestión. Ya en podcast, cuando tú sabes la personalidad de la persona y tú sabes cómo actúa la persona, ya eso se elimina por completo. Eso que las personas, o sea, yo tengo gente que no conozco, se me acercan y me dicen los deep, ¿sabes? Como que las cosas que yo como que, ok, o sea, eso me tomó tiempo para acostumbrarme. Es como que tú me acabas de confesar aquí cosas que ni un mejor amigo mío me ha dicho, ¿me entiendes? Pero nada, o sea, igual eso es lo hermoso y lo bello del podcasting. Que esas son las Sí, de cosas acuerdo. que Mano, y te pregunto, entonces, Y te quería decir algo ahí dentro de eso mismo. Por ejemplo, tú que estás allá afuera y que los rates en Estados Unidos son mucho mejores que en Puerto Rico. Algo que yo creo que tiene que pasar para que Puerto Rico empiece a salir del hoyo con los podcasts, porque hay un par de podcasts bien buenos, ajá, es empezar a buscar los US advertisers. O sea, empezar a buscar compañías en US que quieren llegar a latinos y que quizás, pues, o sea, porque por ejemplo el podcast de Jay, el 50% de la audiencia está en Estados Unidos. O sea, está entre Orlando y DC y Texas. Y ese 50% de la audiencia, como en Estados Unidos los rates son tanto más altos, vale un montón más de lo que nos pagan aquí por eso. O sea, yo miro mi audiencia de economía con calle y 50% está fuera de Puerto Rico. Si yo tuviera, o sea, si existiera un Sí, equipo de igual yo. venta que cogiera mi podcast y lo vendiera en Estados Unidos, sería mucho más sostenible que yo intentar venderlo en agencias en Puerto Rico, porque la verdad del mundo es que aquí las agencias todas están suffering más que hasta que en Estados Unidos por la situación económica y no quieren meter las patas, ¿sabes? Nobody ever got fired por comprar la portada del Nuevo Día. Ahora, si tú gastaste 5,000 pesos de presupuesto en 5 episodios o en 10 episodios de un podcast y el CEO de AT&T no lo escuchó, te va a preguntar dónde están esos 5,000 pesos. O sea, ¿por qué ayer no estuvo la portada del Nuevo Día? ¿Dónde está eso, chavo? Sí, O sea, no, nadie nunca votaba por comprar un billboard al lado de la casa del vicepresidente de Mercadeo. no, y también el hecho de que sí, como tú dices, que toda esta gente que está arriba, la mayoría, son gente que no saben todavía, no entienden bien qué es un podcast.
como que sí, el podcast, radio digital. Es como que, el ajá, podcast, el podcast. Y tú como Que que, con ese. ejemplo, mi mamá que escucha todos los podcasts, ella se le hace más fácil verlo en YouTube porque lo pone en el Roku, le da el botoncito de YouTube y me ve a mí porque está suscrita, ¿entiendes? Pero ella, todo lo que yo no ponga en YouTube, ella no lo escucha porque ella no sabe cómo A mí me pa- buscarlo. O sea, A mí me pasa lo mismo con Facebook y con Mami. Mami me dice, mira, yo no he visto un podcast suyo hace tiempo. Y yo, bueno, si es que han salido todos los episodios, ¿sabes? Han salido 6. loco, yo estoy Y haciendo me dice, no, podcast no, todos no, los días. en Facebook. Todos los días. Y hay veces que le digo, mami, escúchate ayer porque hablé del tema que hablamos el otro día. Y, o sea, te tengo que enviarle el link, ¿entiendes? Como que dale ese botón para que, ¿entiendes? Pero pues, igual toda esa gente que suelta el billete no va a entender como que todavía, ejemplo, a mí me molesta un tiempo porque, ejemplo, tú y yo, personas que estamos en el podcast y sabemos el valor y todo lo difícil que es podcasting, gente que usa la palabra podcast cuando el podcast de ellos no está ni en las redes. Tienen, no, que baja, ejemplo, los que se promocionan en de la música. No, que baja el de la podcast música. y yo, loco, eso no es un podcast, eso es radio en on demand. Esa es la versión digital de tu programa de De radio. tu broadcasting. Que dura 4 horas con 15 segmentos diferentes y es un revolú y anuncios entre medio. Sí. O sea, es como que eso no es un podcast. No, mano, entonces como que yo digo, son ellos buscando pauta con la palabra. Buscando decir que están en lo último y ellos mismos son los que dañan. Los apps como Euphoria y estas cosas son los que dañan Ujú. el mercado para digital, porque de momento viene un Univision de la vida y regala los anuncios de Euphoria. Me compras 50,000 pesos en radio regular y en televisión y yo te regalo X cantidad de anuncios en digital. Ujú, ujú. Y cuando el Nuevo Día y Univision y Telemundo regalan el digital, pues todos los productores de contenido digitales se joden, ¿sabes? Porque las agencias se acostumbran a que el digital es gratis o Sí. que el digital es bien barato. Ujú, O sea, y por eso es que tú ves lo mismo, o sea, nosotros, y quiero dejarlo claro, o sea, ya yo no estoy con Jaguar Media, o sea, yo salí de Jaguar Media literalmente hace un año, en mayo del año pasado. Ok. Le vendí a compañía a Jay y nos separamos y estamos en proyectos diferentes. O sea, Jaguar Media sigue corriendo, yo sigo haciendo Claro. economía con calle, pero cuando yo estaba con ellos, o sea, es como que la página de Facebook, la página de jfonseca.com, Ujú, 1 millón de page views mensuales. ¿Tú crees que no son monetizados en eso? ujú, ujú. Apenas, ¿sabes? Como que Sí, es como bien- bien es $1 por cada 100,000, una cuestión así ridícula. es menos de 1,000 pesos por cada 100,000 views. Y la pendejada es que si yo de momento vengo y, o sea, vendérselo a auspiciadores en Puerto Rico es bien difícil esa página, porque el Nuevo Día se la regala. Y si le pongo Google Ads, pues entonces me pego un tiro en el pie, porque de momento puede estar Kia que me sale en jfonseca.com y Toyota que ya compraron un ad en el podcast de él, que paga, Sí. que paga mucho mejor, y me dicen, no, porque la semana pasada estaba aquí ya saliendo en Google Ads en la página de Jay. Ajá, So, yo no ajá. puedo poner Google Ads en la página para poder vender, o sea, la página que genera 1 millón de page views, literalmente la tengo que dejar en blanco o literalmente regalar los ads y decirle a la gente lo mismo, me compras el podcast, te regalo la página. Y más, o sea, y crear page views es complicado, o sea, y es good advertising, es un good spot, pero literalmente no es monetizable. Ujú, Que es, o sea, yo realmente creo que para que el que logre salir de Puerto Rico y empezar a vender estos podcasts como que es contenido para latinoamericanos en Estados Unidos, va a Sí, ser ese que va a lograr. ese es mi goal. Ahora mismo estoy tratando de pues entrelazar la comunidad boricua con la hispana. Y porque ahora mismo he salido, o sea, ejemplo de este podcast, semanalmente salgo en los top charts de Colombia y de Perú. ¿En serio? Sí, ¿En qué plataforma? en iTunes y en Spotify. Nice. Pero lo que pasa es que mi categoría es self-improvement. O sea, son historias de... Yo trato de enfocarme siempre en esa categoría. Porque, por ejemplo, si me voy a comedia, que yo no soy... O sea, yo no soy gracioso para nada. Y si me voy a business, tampoco, porque no me gustaría enfocarlo 100% en eso. O sea, yo tengo espíritu de empresario, pero no es mi personalidad. Y si ¿me entiendes? Si me voy a todo esto, todas estas diferentes... creo que si me enfoco 100%, no importa la persona en self-improvement, que me digan sus historias y cómo se desarrollaron en los diferentes campos, pues yo creo que
me va mucho mejor y me ha ido súper bien esa plataforma. O sea, estoy dominando en el mundo Qué bueno. hispano. O sea, Que es un mundo de 55 millones de personas en Estados Unidos, no, lo claro, cual es, o sea, really, really profitable. y por eso es que, ejemplo, loco, el mejor ejemplo aquí es Bad Bunny. O sea, Bad Bunny es como que de la noche a la mañana, como que así, es el number one artist of the world. ¿Y tú qué? O sea, ¿en serio? Y nada, lo que te quiero decir es que a mí lo que me molestaba con el podcasting es que cuando tú hablas en español, si eres boricua, tú sabes a quién vas a escuchar. Ah, no, Chente. Claro, pero si eres uno que consume mucho podcast, hay un podcast en la lengua de todo el mundo, que es Joe Rogan. Todo el mundo, sí, yo escuché la entrevista de Joe Rogan, pero ¿qué podcast en español lo conoce todo el mundo? Nadie, loco, nadie. Y pues, ¿sabes? Estoy trabajando todos los días para eso. Ahora mismo haciendo podcast todos los días y variándolo con diferentes invitados. Pues tú sabes Eh, que cuando mi proyecto cuando me fui de Jay se llama Dos Ujú. Dedos de Frente. Ahora Ajá. mismo está en un hiato, o sea, está en un hold. Sí, lo Pues vi estoy intentando cuadrar otras cosas. que había, el último post fue como en marzo, finales de marzo por ahí. Sí. Estoy intentando como que cuadrar otras cosas para poder dedicar el tiempo que me merece y quiero saber cuánto tiempo tengo para hacerlo, Ujú, ujú. para poderlo sacar constantemente y no estar open down, open down. Pero parte de la idea era precisamente desligarme de Puerto Rico, o sea, como quizás seguir hablando de economía, pero llevarlo a mercados financieros o llevarlo a temas que no tuvieran nada que ver con Puerto Rico para poder entrar a tocar ese público. O sea, como que, pues quizás, o sea, a un colombiano le interesa el tema de Estados Unidos, pero no quiere escuchar a un gringo en Fox hablando. O sea, Claro. a un dominicano en Estados Unidos lo mismo, o sea, a un mexicano lo mismo. Sí, porque es bien Y difícil, empezar por los es bien puertorriqueños que me difícil siguen, hablar, comunicarte neutralmente. Porque si te comunicas muy neutral, eres muy aburrido. Porque la gente también quiere saber, sí, quiere tu personalidad. Pero a la misma vez, si, ¿sabes? Te tienen que entender todo el mundo, pero a la misma vez es tratar de explicarte eso que, ¿sabes? Es kind of challenging, pero ajá, sigue contándome. sí, sí. No, de acuerdo. Mi lado era que mis noticias siempre eran de Puerto Rico. O sea, tú miras economía con Ujú. calle y el 90% de los podcasts tienen un elemento de Puerto Rico. No, Y a la vez que yo le añado un elemento de Puerto Rico, pues al dominicano no le interesa, al dominicano de Estados Unidos no le interesa, al colombiano no le interesa, al puertorriqueño de Estados Unidos quizás no le interesa, o quizás ya se desconectó por completo. loco, Y lo que quiere es escuchar un familiar voice. ujú, ujú. Mi novia, loco, es colombiana. Y, y hablando con mi novia, entonces mi roommate es boricua. Los dos somos boricua. So que ella nos dijo algo a mí que a mí me explotó la cabeza como puertorriqueño. Y después de que lo dijo, fue como que el espejo se rompió por completo. Y pues es que todos los boricuas, lo único que hablan, el 85 punto, o sea, yo diría que el 95% de las veces es de Puerto Rico. Y yo como que, no, pero es que son, y yo, pero, no, que Puerto Rico. Y yo, contra, es verdad. ¿Sabes? Como que si tú, ¿sabes? Entonces, después de ahí, Nosotros yo me puse a ver arrancamos. todas las diferentes veces que yo hablo con diferentes personas. Y es como que Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Y ese problema que tenemos todos, porque no, yo me incluyo 100%, y eso mismo que tú dices, que es como que es la burbuja que rebotó tantas veces las noticias y las cosas, es que nosotros no tenemos vida exterior. Viviendo en Puerto Rico, nosotros lo único que tenemos es Estados Unidos, y ya, o sea, y ya, nosotros no hablamos más, y los chismes bien grandes, la reina de España, el coronavirus, o sea, la mayoría de las cosas son que se reflejan con Puerto Rico. Pero, esa pendejada de atacar esa mentalidad del boricua de que si no es de Puerto Rico no es interesante, es bien difícil. Y tratar nosotros, los puertorriqueños, tratar de hablar más mundial y no tan de isla. Ujú. Eso, No, de eso, acuerdo, de acuerdo. O eso es súper sea, complicado. mira este podcast, mano. Nosotros arrancamos hablando probablemente por culpa mía 10 minutos de política de Puerto Rico. O Normal, sea, normal. literalmente arrancaba el podcast como cualquier conversación entre dos puertorros. Sí, 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 sí. Y qué carajo está pasando en el país y cómo hablamos mal de los políticos que están corriendo ahora mismo. Ujú, O ujú, sea, y ujú. después nos movemos a algún otro tema del día, ¿sabes? No, pero Pero, y la gente que está escuchando, y tú, si no, me imagino que si no lo habías notado antes, pero eh, vas a ver que todas tus conversaciones es como que bien rara a la vez que tú mencionas algo que no sea que tenga que ver con Puerto Rico.
¿sabes? Somos víctimas del colonialismo y toda esta cuestión por no entrar en política, pero ajá, tú bien sabes. No, y yo creo que como productor de contenido, y para los que están allá afuera escuchando, tenemos que empezar a salir de eso, porque poco a poco así es que vamos a convertir, ¿sabes?, en internacionales. Si tú miras lo grande de Joe Rogan, es eso. Joe Rogan, su público, él sí excluye públicos, pero Sí. si tú eres hombre entre 20 y 55 años, Ujú, ¿sabes?, y eres semi masculino, o sea, como que pro, ¿sabes?, como que ujú. te gustan las cosas como que sports y UFC y estas cosas, o sea, Joe Rogan es tu Sí, sí. tipo. Sí, Y no sí. excluye a nadie, o sea, no excluye a nadie, no excluye a nadie por raza, no excluye a nadie por, o sea, no, o sea, si tú eres hombre entre 20 y 55 años y eres Eso está tan cabrón. O sea, ese es tu tipo. no importa qué, si, como tú dices, loco, no importa el sexo, la religión, nada. Si tú escuchas a Joe Rogan, es que él es bien abierto y habla bien él habla todas las complejidades que tiene el hombre, pero a la misma vez lo hace bien neutral. Ah, ah, mira, si tú puedes ver mi pantalla ahora, yo tengo un tab abierto que estaba escuchando antes de empezar la conversación contigo, y Ajá. es Joe Rogan hablando con un tipo, no sé quién es, y la conversación somehow llegó a eh, que si los hombres con penes chiquitos como que andaban molestos por el mundo todo el tiempo y se querían suicidar. O sea, y eso, ¿sabes? Y yo como que, mira, no, es que, ¿sabes? Cuando puedan hacer gene editing, eso va a ser la primera cosa que van a editar, porque no hay Ajá, nada ajá. más complejo que eso, ¿sabes? Como que eso va a ser bien profitable, ¿sabes? Si tú puedes asegurar que tu hijo no parezca eso, todo el mundo va a querer hacerlo. Y es como Ajá, que it's so out there, a quién se le ocurre, pero recientemente, ¿sabes? Eso es algo que todos los hombres hablarían y que todo el mundo va a hacer cogada así, ¿sabes? Como que va a tener un claro. comentario sobre eso. No, Y sí, así de sí. out there, ¿sabes? Como yo pongo un episodio random, que era un tipo que empezó hablando de que él era gordo y que bajó, y acaban Ujú. hablando, y a los 5 minutos están hablando de eso. Sí, son cosas, es Y, que son cosas bien que te hacen ver, no importa la persona, te la hacen ver lo más humano posible y con todos los mismos yep, defectos y las mismas cosas que tú. exacto. Y no, y ejemplo, un pana me envió una entrevista de uno de los astronautas que está trabajando ahora para Tesla, para SpaceX. Y pues él habla de cuando él estuvo un año entero en uno de los satélites orbitando la Tierra. Y él habla obviamente de su experiencia, de las cosas que veían y cómo veían series. Y empezaron a hablar de series, loco. O sea, es como que hablan de tantas tangentes tan locas y de momento el entrenamiento, el pana me envió el clip de que él habla del entrenamiento para eso, que el entrenamiento fue él viviendo casi 2 semanas, creo que fueron 2 semanas en el mar, en el océano. O sea, por de noche y de día ellos Flotando, flotando. flotando, sí. O sea, obviamente para entrenar para el espacio. Pero, ¿me entiendes? Es como que son cosas que nosotros no estamos en el día a día y son extremadamente digeribles para cualquier tipo de persona. Como que, diablo, en verdad, esa historia está cabrona. También Sí, escuché sí. uno que era un tipo que lo secuestraron por piratas Somali Pirates. Es ¿En como que, serio? cabrón, en serio. Como que, sí, y el tipo vivió 13 meses con piratas de Somali Pirates. O sea, es como que cabrón. Pero. Es raro, o sea, yo creo que es especial y yo creo que lo más cerca que hay aquí, porque tenemos versión boricua, y nuevamente hablando de los Ujú, boricuas, ujú, es ujú. Chente. O sea, Sí, sí, Chente sí. logró en gran medida, a través del reggaetón, que es más internacional, despegarse de la cuestión boricua Ajá. y de los chistes boricua y la comedia aquí. Y irse a, mira, ¿sabes? Estos son entrevistas a gente del mundo, ¿sabes? Y de temas mundiales que es, ¿qué está pasando con el reggaetón? Sí, sí, O sea, no, en luego todas y la, partes y del la, mundo. y la, y la cuestión es que el reggaetón es tan valioso y yo me di tan fuerte cuando me mudé acá, el valor que los latinos ponen en el reggaetón. ¿Sabes? Nosotros no apreciamos el reggaetón ni el trap español. Todo lo que se venga de Puerto Rico, que sea de underground, por ponerlo así, ¿me entiendes? Que la gente en Puerto Rico no lo apoyan. ¿Sabes? Si no pegan, tienen que pegar afuera para que la gente lo quiera. Ujú. Creo que es no sé de qué canción es esa, uno de los reggaetoneros, pero dicen como que uno tiene que pegar afuera para que te quieran. El mejor ejemplo es Nicky Jam. No sé si viste el ganador, pero, Sí, sí. pero es como que loco. O sea, él es el mejor ejemplo. Todo el mundo lo odiaba, nadie como que de esto, y él quería pegar. Se fue para Colombia, Aquí, volvió aquí, y aquí ahora es. quemado. O Sí, no, y sea, ahora es
de los más grandes, pero sí, Ajá. eso mismo, ¿sabes? Como que tienen que pegar por aquí porque si no, ¿sabes? Es raro, es raro. Mano, Eh, para acabar en la conversación, que llevamos un par de tiempo, en cuanto a la economía, coronavirus y todo lo que está pasando, por cómo, por empezar por Puerto Rico y después mundial, ¿cómo tú crees que esto va, cómo nos vamos a mover después de aquí con lo que tú has visto y tu experiencia en finanzas y estadística? lo más raro aquí, mano, yo estaba hablando de esto con Waldemar, que era el que cierra mucho del reggaetón y que era el gráfico de nosotros. Ujú, Y él me dijo, mira, yo vi una gráfica que tú pusiste que del desempleo, que es una gráfica bien impresionante, porque se ve como que, o sea, se ve a través de la historia los diferentes momentos de crisis en los Estados Unidos desde 1970 y como el desempleo aumenta masivamente, y de momento se ve la semana en la que empezaron los layoffs del coronavirus, y es como que, mira, el momento más alto de desempleo en una semana era 300.000 personas, ahora es 6 millones. Eso es 2.000 veces más grande, ¿sabes? Y la gráfica simplemente sigue subiendo, 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 subiendo. Y es algo que visualmente es como que, what the fuck. Y ujú, él me dice como que, ¿qué significa eso? Y yo le dije, no, el problema es que tú no sabes y yo tampoco. Porque como esa es la primera vez que esto pasa. O sea, esto puede ser que mañana se acabe el coronavirus, o sea, que poco a poco se empiece la teoría de que el calor iba a subsanarlo y que era algo sí funcione y entremos, pasemos a abril, entremos a mayo y se acabe de cantazo y los trabajos vuelvan. O sea, de momento, el lunes de mayo nos dicen, mira, ya pueden salir, se acabó la cuarentena y todo el mundo ese viernes se va a janguear, ¿sabes? Y a explotar los chavos que no explotaron en los últimos 2 meses, a beber, ¿sabes? Y todas las barras llenas, todo Puerto Rico lleno, la gente yendo al mall. ujú. Eso es una opción, pero igualmente es bien posible que nos digan ese día y pues, uno salga a comprar 5 beers en el supermercado o dos six pack y se vaya a casa un pana y haga un get. Porque digan, mira, no, o sea, yo no voy a ir al karaoke bar aquel a pasarme el micrófono con gente que yo no conozco y que quizás estén infectados todavía, o sea, pase algo. O Ujú. simplemente no tengo los chavos para janguear y lo que tengo son los chavos para comprarme 2 pack de medallas y darme un par de beers con las panas porque llevo 2 meses sin trabajar. Sí, que, o sea, que tú crees Y que va a haber como un cambio en conducta en la gente ahora. yo no creo, yo no puedo ver cómo no hay un cambio en conducta, o sea, cómo Claro. no hay un new normal. Ujú, ujú. Y cuando nos ponemos más sofisticados y empezamos a entrar a un mercado financiero, pues los mercados financieros estaban priced to perfection, justo antes que esto pasara. Hay un montón de deuda en los mercados, las compañías cogiendo chavos prestados para comprar sus acciones, para subirlas de precio, porque los CEOs ganan cuando eso, porque ellos cobran en acciones, principalmente. O sea, los CEOs, los board members, los top executives, es una práctica bien común, es cíclico, o sea, esto pasa, de momento hay un bust, vuelve a pasar, hay un bust, ¿sabes? Esto es cíclico. Pero este ciclo, el lado de que sigue creciendo la deuda, ha sido más largo que en otros momentos de la historia, ¿sabes? Estamos desde el 2009 sin ver una bajada en los mercados, ni una caída en los mercados de crédito, ni acciones. Y pues la gente dice, el mercado financiero cayó 30% y esto se acabó. I'm not Ujú, sure. O sea, esto, a un 30% abajo, que ya recuperó parte de eso, sigue estando bien caro, históricamente hablando. O sea, sigue 20-30% más alto de lo que ha estado en promedio históricamente. So, we are priced to perfection en un mundo que yo no sé cómo va a ser. O sea, yo estaba leyendo un artículo los otros días de Business Insider que hablaba de como industry experts del lado de restaurantes están diciendo, nada, esto puede destruir los restaurantes por completo. Primero porque hay un montón de restaurantes ahora mismo que están cerrados, que no están pudiendo abrir. Y segundo porque cuando empieza a funcionar la economía de nuevo, la gente no va a estar pegando a la otra. So, voy a poder tener menos mesas en el restaurante, lo cual implica ujú. menos revenues. Puede que tenga que tener un empleado en la entrada con un termómetro digital cogiendo la temperatura de todo el mundo que entra para asegurarme que no haya nadie enfermo y me vaya a enfermar el restaurante completo y yo sea el epicentro del próximo outbreak de coronavirus. O sea, es como que hay un montón de cosas que we can't really know how it's going to happen, pero va a haber incertidumbre, lo cual implica que, por un lado, cosas van a bajar de precio, o sea, va a ser un cantazo económico, por otro lado, van a haber más oportunidades. Tú sabes, como por ejemplo, para esto de media, algo bien interesante, los periódicos, las emisoras de radio, los digital producers grandes, y no están cobrando ahora mismo. O sea, advertising is down massively, nadie se está advertising, y a diferencia de María,
cuando María pasó, empezó a entrar un montón de chavos de non-profits, empezaron a entrar un montón de chavos de construcción, y pues esa inyección de chavos implica que va a haber más anuncios más adelante. So, perdí chavos ahora, pero más adelante pues hay unos chavos que entran que antes no se presupuestaban. Ahora eso no va a pasar, ¿sabes? No hay relief help coming in. El relief help que está entrando es simplemente va a reemplazar parte de los salarios, pero no es, o sea, pero jamás va a ser lo mismo. So, tú en Puerto Rico ves uno o dos media companies grandes irse. Bueno, ya Metro yo creo que estaba reestructurando. Sí, que siguen Tú sabes, bancarrota supuestamente. exacto. So, tú ves uno o dos media players grandes irse, quizás implica oportunidades para podcasters y gente más lean como nosotros, o productores más lean, porque ese periódico pierde, o sea, está en quiebra, pero como quiera vende 5 millones de pesos al año de anuncios. Que si tú coges esos 5 millones de pesos y se lo inyectas y la mitad de eso goes down to digital media en podcast, pues la industria de podcast en Puerto Rico es un billete de mente. O sea, porque tú le metes 2.5 millones a los podcasts en Puerto Rico y todo el mundo está haciendo chavo. Sí. Mientras que ese periódico perdía chavo. O sea, que esos son los dynamics que ahora van a estar bien interesantes. La gente va a estar buscando más cómo entrar a cosas más eficientes. Hay oportunidades por todos lados. Ahorita me preguntaste de los restaurantes y te estaba hablando que me puse a hablar de por los nuestros. Los restaurantes más, o sea, después de María, Manolo me dice, mira, las panaderías vendían 200 y 300% más de lo que venden un día normal. Porque como eran de los únicos establecimientos abiertos, y la gente salía y estaba aburrida en las casas y salían a comprar y comprar, ¿sabes? Y compraban un montón y habían chavos entrando de FEMA y todo esto, pues las panaderías están vendiendo un mundo. Ahora, 80% down. O sea, las que están abiertas están vendiendo 20% de lo que venden un día normal. Y están abriendo simplemente por mantener sus empleados activos para no mandarlos para sus casas y para darle un servicio a su comunidad que sabes que dicen, mira, pues esta gente tiene que comprar pan, tiene que comprar leche, o sea, yo me voy a mantener abierto. Pero los negocios no están haciendo chavos, ¿sabes? No. A diferencia de María, que pues dañó un montón de industrias, pero la construcción se levantó y un montón de otras cosas, eso está afectando de una manera que no hay nadie haciendo chavos que no sea alguien que está haciendo mascarilla o hand sanitizer. O sea, si tú no eres médico, o sea, del lado médico, y aún del lado médico, hay gente perdiendo chavos porque los hospitales, cool, hay un montón de pacientes de coronavirus, no cool, ¿sabes? Sino que, pues, ¿sabes? Son pacientes que ellos atienden y pues cobran. Pero todos los surgeries electivos los tuvieron que parar. Y cada vez que tú cierras un cuarto de surgery, ¿sabes? Son 10, 15 operaciones de rodilla que lo estás haciendo el día, que tú cobras miles de pesos por eso. Cirugías plásticas no estás haciendo, ¿sabes? Como que, porque todas estas cosas son electivas, ¿sabes? Digo, las rodillas pues quizás no son electivas, pero muchas veces tú puedes aguantar 2 semanas. Y el doctor te dice cuándo ir. So, hay un montón de dinero que está dejando correr en la economía y va a ser bien interesante ver cómo cuando todo arranque, poco a poco van entrando las cosas, pero yo dudo mucho que sea algo como que arranque y mañana todo el mundo está de vuelta a la normalidad y todo el mundo abre. O sea, a mí no me sorprendería que anuncien que abren y tú vayas a un mall y hayan 4 o 5 tiendas que nunca vuelven a abrir. O sea, que simplemente se quedaron cerradas. Sí. Eso es algo que no me sorprendería para nada. Sí, no, mano. Es que es medio loco tú predecir qué va a pasar cuando nunca ha pasado. Eso mismo. Y pues para mí, o sea, pues, para mí es bien interesante porque estos momentos pues crean oportunidades, como te dije. Pero también es triste, ¿no? O sea, porque va a haber gente que no va a volver a tener trabajo. Loco, yo he escuchado, O sea, yo he escuchado que va a estar displaced. Sí, es loco, yo escuché el podcast de The Daily. El de New York Mejor podcast Times. en el mundo, by the way. Ajá. Sí. Ajá. Y, mano, escuché el de Nueva York hace como una semana atrás. Tú escuchas eso, te da miedo, loco. O sea, te da miedo. O sea, tú escuchas ellos entrevistando a los taxistas, entrevistando a los dueños de negocio, del restaurante 5 estrellas, ¿sabes? De ellos votando a todo su crew, la gente, las cosas que tienen las cosas que tienen que hacer para evadir, no ser infectados. Es como que nosotros viviendo acá, tú en Puerto Rico y yo acá, y a lo mejor son diferentes maneras de... Maybe están, obviamente, tomando diferentes precauciones y a lo mejor, obviamente, él no está tan fuerte como en Nueva York, pero puede llegar a eso, ¿entiendes? Y ahora mismo, Sí. estadísticamente, ¿estamos en un pico o tú crees que todavía esto va a empeorar? Desde los números que tú has visto.
No, o sea, honestamente no me siento como diciendo one way or another. Como que para mí, Diciendo que estamos en un pico es como que high hopes. yo esperaría que estemos en un pico, porque si no, ¿sabes? La economía sí me va a preocupar, ¿sabes? Si no estamos en un pico ahora y no estamos abriendo para principios de mayo, esto Ajá. se jodió. O sea, ya no es, yo no sé cómo vaya a pasar, ¿sabes? Tengo dudas. No, 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 o sea, 2 meses, más de 2 meses, o sea, ningún negocio está presupuestado para estar 2 meses cerrado. Más de 2 meses cerrado, o sea, esto se jodió. Y porque el magnitud es tan grande. Por ejemplo, mencionaste algo como un restaurante 5 estrellas. Ujú. La gente tiene que entender lo finito que son los márgenes de un restaurante 5 estrellas. O sea, esos tipos, tú no piensas que estás haciendo un billete de lugar, no, o sea, esos restaurantes corren finito, finito, finito. Ujú. Y de momento tú tienes sus chefs y un equipo que es bien especializado, que todo el mundo está entrenado to a tilt, y los tuviste que lay off, por Ujú. lo cual esas personas pues tienen que, o sea, si viven en Nueva York, probablemente digan, puñeta, ¿sabes? En Ohio, donde yo soy, las cosas son más baratas y ahí tengo mis viejos, o ahí está mi hermano. O sea, y me puedo mover de Nueva York que está alto coronavirus y que, ¿sabes? Que la renta me cuesta 2,000 pesos al mes por la mitad de un estudio, que es literalmente Ujú. lo que cuesta. Ujú. Y estas personas pues cojan los paquetes, se monten ¿sabes? Busquen una transportación y se la alguien para otro sitio. Cuando todo se acabe, si van 3 meses, ¿quién te dice que esa persona tiene chavos para volver a Nueva York? Para alquilar un apartamento. Para el día que el chef quiera abrir, puede abrir ese restaurante, porque él no puede abrir sin su equipo. O sea, no es como con un one man operation. O sea, es como que cuando tú tienes layoffs de tanto tiempo, la gente se empieza a mover, ¿sabes? Se empieza a aislar de donde vivían. Empieza a tener problemas de que, ¿sabes? No puedo llegar a trabajar el día que tú me dices que vaya a trabajar. Han muerto un montón de personas en Nueva York, por lo cual, o sea, de momento, key people en empresas, ¿sabes? No están, por lo cual no vuelven a abrir. O sea, y es algo que, o sea, es preocupante. Y si no estamos cerca del pic, que puede que no estemos, o sea, esto va a estar bien, bien, bien complicado. Y a mí en Estados Unidos, o sea, me preocupa un montón por Trump, mano, o sea, está touting, ¿sabes? Promocionando una medicina que tiene cero prueba que funciona. O sea, todavía en Florida están a lo loco y hay un montón de gente allí, ¿sabes? Que estuvieron pariciando hasta los otros días. Lo que Bueno, aquí todavía la gente está bien al caro. Aquí pusieron no, el mano, o lockdown sea, en Georgia y es como que la semana pasada habían gente, los vecinos estaban como que teniendo un party, un get bien cabrón. Y yo, loco, social distancing, cabrón, ¿qué tú haces? Está cabrón. sí, sí, sabes que podríamos ver, no sabemos si esta va a ser como que si va a ser un one and done o si va a ser Ujú. algo cíclico, que de momento en octubre, noviembre empezamos a ver casos de nuevo. Sí. O sea, va a ser bien complicado. Y por ejemplo, cuando yo te digo los dedos de frente, ahí me cambió mi modelo de negocio. O sea, porque por un lado, o sea, yo tengo unos clientes que están en mí y que están haciendo unas cosas, y yo dije, mira, pues, o sea, yo había llegado a unos acuerdos de como revenue sharing con estos clientes, y como que yo te trabajo ahora porque cuando empiecen a entrar los revenues, yo creo que tú tienes que tener buen potencial, Ujú. ya no, o sea, es como Sí. que I'm not that certain anymore, so tengo que empezar, o sea, me estoy moviendo y cambiando de modelo de negocio y buscando otro tipo de cosas, porque si no, it's gonna be tough, ¿sabes? Como que es un tough environment ahora mismo de negocio y bueno, o sea, van a haber oportunidades, pero igualmente va a ser bien triste para un montón de personas. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Igual, no, gracias. Espero que la hayas pasado bien. Hey, Y no. mira, ¿qué proyectos tienes? ¿Dónde, además de dos dedos de frente, te pueden seguir? Las redes No, sociales, etcétera, etcétera. me Empresarismo pueden con seguir en calle. Instagram. Perdón, en eh, economía. yo tengo Economía con Calle. A mí me pueden seguir en Instagram en Evicenti. Publico ahí de vez en cuando. No soy la persona más activa. Edgardo Vicenti en Facebook. Tampoco soy el tipo más activo, ¿sabes? Y Twitter no lo uso. A mí Twitter me da estrés. Yo veo a la A mí gente también. peleando y yo digo, mira, yo no tengo tiempo para esta pelea pequeña de todo el mundo en Twitter. Sí, las mini Eh, conversaciones de la gente quejándose, es como de cabrón, en serio. y peleando por detalles del detalle, ¿sabes? Y de momento tú no tienes ni idea por qué están peleando. Y yo, mira, sean felices, hermano, ¿sabes? Como que not productive. Ponte a leer un libro, Así que, cabrón, ajá. sí, sí, exacto. ¿Sabes? Si me quieres seguir, síganme en Instagram. Vienen cosas nuevas. Todavía Duro. estoy cuadrándolas precisamente por todo este revolú. Pero bueno, por ahí. Y dos dedos de frente en Facebook, ¿sabes? Que si sigue, pues le damos al duro. Pero que sé que lo que viene contenido es más US focused, en el sentido que más global, Ujú. bien financiero,
cómo invertir, cómo tocar la bolsa de valores. O sea, si vuelvo a hacer el contenido que no sea de economía con calle, va a ser más de ese lado. Sí, mano, y más ahora que como que estamos en una incertidumbre cabrona. Mira, gente, a mí me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas. cafemanopodcast.com. Ahí están los links. Acuérdense de suscribirse. Esto está disponible en YouTube. Y si quieren apoyar el podcast, ahí están los links de afiliado también. Están también las donaciones. Y Carlos, gracias. Y gente, hasta la próxima. Vamos, éxito.